Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos este día tan lindo. En esta tarde tan bella vamos a estar compartiendo con una maestra muy linda. Ella es Karina Magnani. Ella nació en Argentina. Permítame, voy a leer un poquito la historia de Karina. Y ella nació en Argentina. Tuvo encuentros, conversaciones con el mismo Jesús desde los 7 años de edad. Y conforme fue creciendo, vivió de la mano de Jesús hechos que de haber estado sola quizás no hubiese podido enfrentar. Ya estando en la edad adulta y al separarse de su esposo, escuchó al psicólogo Wayne Dyer, quien hablaba constantemente acerca del curso de milagros. Y cuando se decidió a estudiar el curso de milagros, justo ese día se entera Karina que Wayne Dyer desencarnó, como dicen las palabras de Karina. Entonces, bueno, ella en ese momento simplemente se fue hacia adentro como era ya su costumbre y escuchó una voz que le decía, no morí y tú harás el curso. Entonces eso le hizo sentir a ella un gran alivio y a los días llega una maestra que yo tenía de coaching y le alcanza el libro, le alcanza el curso de milagros y le dice, mira, yo no sé cómo, pero un impulso me ha llevado a traértelo a ti. Y le da el curso de milagros a Karina. Entonces ella desde ese momento comienza su estudio, primero con la maestra Marta Salvat, luego con el maestro José Luis Molina, y actualmente ella lo lleva con nuestro maestro Sebastián Mora. Sebastián. Ajá, con Sebastián. Karina de profesión es cosmetóloga, cosmiatra y también lleva de la mano hace ya 3 años la carrera de psicoterapia. Ella es psicoterapeuta del espíritu y viene dictando clases a sus alumnos acerca de un curso de milagros. Bueno, Karina, eres bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros el día de hoy este tema tan hermoso y que abarca gran parte de, yo diría que abarca el curso, ¿no? Las sombras del pasado. A ver, vamos a conocer un poquito más de la mano de nuestra maestra, que son las sombras del pasado que todos venimos jalando ahí. Vamos a ver qué pasa con ello. Bienvenida, maestra. Adelante. Bienvenidos a todos. Me da mucha alegría verlos acá, reencontrarnos acá. Y bueno, como estudiante del curso, lo primero siempre es el instante santo. Así que antes de todo, y lo primero de todo, me gustaría que lo pidamos juntos, ¿sí? Y los invito a cerrar los ojos un ratito para podernos poner en presencia de nuestro Padre, contestarnos para nuestros adentros frente a quién estamos en este momento y para qué estoy aquí. Padre, nos ponemos en tu divina presencia, Padre amado. Aquí estoy, soy yo, tu santo y amado Hijo, y este momento es todo para ti. Espíritu Santo, te pido y te permito un instante santo. Estamos aquí en representación tuya que nos enviaste. Queremos serte útil. Estamos aquí para escucharte, para permitirte que nos recuerdes la verdad de quiénes somos. Confiamos en ti. Sabemos que si necesitamos una palabra tuya, una palabra de aliento, un pensamiento,
que nuestra mente se aquiete, que nuestra mente se ponga receptiva y dócil. Tú nos los darás. Te pedimos que pongas las palabras que nos ayuden a entender el mensaje que quieres que recibamos de este tema, de las sombras del pasado, a todos, a los que estamos presentes y a los que van a ver este encuentro por otro medio. También a ellos le ofrecemos un instante santo. Tú hablas en nombre de Dios, de nuestro Padre, eres su voz. Y te damos gracias por esto. Amén. Amén. Gracias. Qué lindo, Jackie, qué lindo estar aquí. Bueno, lo primero que me nace es realmente agradecer y honrar a mis maestros. Faltó una, que es Beba Fantino, que fue mi primer maestra. Yo cuando tuve el libro en mis manos, ese mismo día, o al otro día, estaba atendiendo a una clienta y entonces le cuento esto, ¿no? Y le digo, así que no sé, le digo, yo pensé que ese libro lo había escrito Wandayer, pero por lo que había hojeado, ¿no? No sabía ni qué tenía en las manos, sabía que era el libro, pero no sabía nada. Entonces me dice, yo conozco una mujer que lo da, la casualidad, ¿no? Que no es casualidad, que ya sabemos que no. Y ella me hizo el contacto y bueno, Beba fue mi primer maestra. Y después de Beba conocí a Marta y ahí es todo lo que vos compartís. Y con respecto, yo no sé si te puse 3 años porque dudo que haga tanto tiempo ya, que haya pasado tanto tiempo con la psicoterapia. Sí sé que la primera psicoterapia fue una psicoterapia maravillosa, que siempre lo comparto en los grupos, ¿no? Esta voz que todos tenemos del Espíritu Santo, que todos compartimos, que realmente es nuestro maestro interno, nuestro maestro de sabiduría que nos habla. La primera psicoterapia, yo me la hice a mí, fue una autopsicoterapia. Y fui guiada por el Espíritu a hacerla y yo no tenía ni idea de cómo era el león. Yo estaba atravesando en ese momento bueno, muchas pérdidas de sangre y había ido a hacer un taller y en el momento del taller que me iban a hacer unas preguntas a mí para poder ver de dónde venía todo esto, qué podría estar pasando en mi mente, yo pedí un instante santo y lo pedí por todos los que estábamos ahí, y con mis palabras pedí luz, pedí que el Espíritu iluminara, que aparecieran las preguntas que nos podían hacer dar cuenta qué habíamos causado. Con otras palabras lo dije, ¿sí? Que nos trajera esa causa, que encontráramos el origen, le decía yo, de todo esto. Y al resonar muchas cosas, cuando a mí me preguntaron, yo me retiré y fui a hacer toda la entrega a la expiación. Una entrega que no sé cuánto tiempo estuve, pero estuve un buen rato hablando con Jesús y me quedé en paz y volví al encuentro ese, al taller, tan contenta porque tenía la certeza que había encontrado la causa. Eso es lo que recuerdo, que estaba en paz y contenta. Me sentía como si me hubiera sacado un peso de encima, ¿no? Esa mochila. Sin esperar nada, no, nada de nada. Y bueno, me di cuenta que me había sanado a las 2 horas. Y no dije nada, no quise decir nada porque me parecía muy temprano. Dije, voy a esperar un poco. Me sorprendí, realmente me sorprendí. Y bueno, después de un tiempo lo compartí y sí, hubo una sanación. José Luis estaba en Buenos Aires en ese momento y yo había pedido su libro, así que ahí
me llegó su libro al llegar a Buenos Aires, lo leí y me quedé, pero tan maravillada de lo que estaba leyendo, que bueno, fui a verla a Marta y estudié primero con ella, y bueno, pero nunca paré de hacerlas, o sea, la primera fue conmigo ahí, pero no llevo la cuenta, no tengo idea cuánto tiempo hace de esto. Y después en la escuela de José, que también la hicimos con Vicky y con Miguel, y ahí está Silvita. Silvita sabe cuando fuimos a Quito, que yo no recuerdo. Y hasta ahora, realmente es impresionante lo que Jesús viene a ayudarnos. Le he pedido tanto a Jesús que me ayude a sanar mi mente, que cuando me empezaron a venir tantas psicoterapias para hacer el año pasado, pero pasé las 100. Y yo decía, ¿de dónde vienen tantas psicoterapias? De gente que conocía gente, yo no conocía, pero se iban pasando el teléfono y me llegaban y me llegaban. Y siempre lo tomé como lo que es, ¿no? Un regalo para sanarnos y acompañar a nuestro hermano, pero sanarnos nosotros. Así que sin mis hermanos, yo creo que no hubiera podido sanar todo lo que sané en el tiempo de acá, ¿no? Que lo sané. No sé si lo hubiera podido hacer. Así que estoy totalmente agradecida a Jesús por todos los hermanos que son mis salvadores. Bueno, Jackie, cuando me dijiste, ese día yo venía manejando en el auto feliz, 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 porque estaba en la gracia de Dios, estaba en la dicha y la gracia de Dios, esa que no entra en el pecho, que sale, por muchas cosas que habían sucedido justamente con mi ex marido, ¿sí? Ese encuentro realmente santo que siempre anhelaba encontrar y tocarlo, y vivirlo, ¿no? Y cuando vos me dijiste el nombre y que me invitaste, en un segundo dije, no, casi me muero, porque para mí es una sombra. Vamos a decir que era una sombra poder estar aquí, y están algunos de mis hermanos que están de testigo de esto que digo, que realmente creí que era algo que me iba a llevar mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años, poder desarmar en mi mente el miedo a poderme poner al frente de una cámara y poder compartir. Así que la lección, este tema, que sí es una lección, otro perdón más, me llegó también en un momento muy justo para ocuparme de otra sombra. No tengo duda quién está atrás de todo esto. Bueno, es mi primera vez de estar compartiendo esto así en las redes, vamos a decir, y le pregunté a Jesús el domingo, ¿por dónde empiezo? A ver, ya que querés que esté acá, guíame un poco. Y me mandó a buscar la definición de sombras al diccionario. Y yo le dije, ¿el diccionario? Digo, si vamos a hablar de un curso de milagros. Y bueno, como busco hacerle caso todo lo que más puedo a la voz, cuando la escuchamos viene otro paso, hacerle caso, ¿no? Y en el diccionario encontré esto y la anoté, obviamente. Dice, imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz. Y ahí fui a seguir lavando los platos y pensando un poco en esta definición, ¿no? Y me venían preguntas, ¿qué son las sombras? ¿Qué es una sombra? Más allá de lo que dice el diccionario, me gustaría, si quieren, abrir el micrófono cortito, a ver qué les evoca a ustedes qué es una sombra. Si alguien quiere participar, a mí me encantaría. A ver, permíteme.
A mí me llega inmediatamente el recuerdo de alguna vez que hice un PowerPoint acerca de las sombras y, y veo esa imagen del monstruo ahí proyectada en la pared, inmenso, grandote, pero que es el reflejo de algo inocente. Pero sin embargo nosotros nos asustamos de esa sombra, ¿no? Como si se fuese el cuco. Para mí es eso. La Gracias, sombra es eso. Jackie. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Cari. Hola. Estoy complicada con los dispositivos, pero me parece que una sombra es un misterio. Mm. Mm. Es lo que se me ocurre, es el misterio. No sabemos lo que es, que nos Ujú. acecha. Ujú. ¿Qué nos acecha, dijiste, Silvita? Sí, Mm. Bien, bien. Bueno, yo lo tengo a mi hijo acá dando vueltas y silbando, así que por eso no abría el Tanto micrófono. Bruno. Sí, Bruno. Bueno, las sombras son las ideas de todas las ilusiones, las ideas de separación, ¿no? Que no existen, pero que para nosotros son, le creemos y le tenemos miedo a ese invento que hicimos para poder seguir en esta locura, ¿no? Así que, pero en realidad las sombras no, son sombras, eso, sombras, la sombra no existe, ¿no? Exacto. Pero es una ilusión, se ve, parece que está ahí, ¿no? Y nosotros parece que lo vemos, pero Exacto. lo vemos con los ojos, pero no. Yo Con los Pero ojos de barro. cuánto les creemos, ¿no? Cuánto les creemos. Pero bueno, de a poquito con el curso cada vez vamos atravesando el perdón nos atraviesa y dejamos de ver esa sombra, ¿no? Yo pensaba desde el arte, y desde el arte, viste la sombra, vas caminando y ves, o de un objeto ves la sombra, es como es una proyección nada más, que deja una silueta, pero no es el objeto en sí. Gracias, Así que Ivonne. Gracias, corazón. Sí, y cuando pensaba en las sombras, lo primero que me acordé era cuando éramos chiquitos, nosotros antes de irnos a dormir siempre jugábamos con las sombras, con mi hermana, con Jessie que sigue, una hermana que me sigue, jugábamos a esto de hacer estas imágenes, ¿vieron? En la pared con las sombras, y jugábamos mucho. Y me acordaba de eso, y me acordaba de cómo veíamos que esa sombra, si le pegaba la luz, ¿no? Si nos alejábamos mucho de la luz, que se hacía muy grande. Y eso me llevó a recordar otra cosa, que con el tema de la piel, cuando les recomiendo a la gente que se cuide del sol, ¿sí? Que tiene que hacerlo, y yo para que tengan un reloj, digamos, interno, les digo que se cuiden con respecto al tamaño de la sombra, y que vean cuando la sombra es más larga que su cuerpo, bueno, que ahí ya pueden ponerse al sol y cuidarse y demás. Pero antes no, y que cuando la sombra casi no se ve, que ese es el peor momento para los que tienen problemas de piel y bueno, y cuidarnos del sol y todo eso. Y cuando lo recordé, asociándolo a esto, me venía lo que decía Buda: sea un caminante del mediodía, como para no hacer sombra, ¿no? Sin sombra, un caminante sin sombra. Y todo tiene que ver con todo. Y me acordé del perchero que tenía en mi cuarto y de un muñeco que había arriba del roperito. Las veces que tenía miedo, porque no veía la sombra y no sabía qué era, y yo me imaginaba que podía ser, no sé, y hablaban de los pitufos y a mí me daba miedo. Y hasta que no venía mi mamá o mi papá, porque ni loca me paraba para ir hasta la pared a prender la luz, no teníamos velador, hasta que no venía mi mamá o mi papá y prendía la luz, realmente era tenebrosa esa figura, como dicen las palabras textuales del curso, ¿no? Y no sabía qué veía. Me gustó una parte del libro que la tomé y la escribí,
y dice algo tan bonito que tiene que ver con este tema. Dice, en el capítulo 11 está, en el problema y la respuesta. Dice, los niños reconocen que no entienden lo que perciben. Por lo tanto, preguntan cuál es su significado. No cometas, nos dice Jesús, no cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si le permites que lo interprete, Él te lo devolverá, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. Qué bonito, Jesús. Que desde el día 1, ¿no? En las lecciones, no entiendo nada de lo que veo. O sea, nos está diciendo desde el principio de las lecciones esto, para que metamos esta idea y vayamos siendo más dócil a sus palabras y sus enseñanzas. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconoces esto, reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes. Me encantó cuando lo vi, que dice que no lo aceptemos, pues el entendimiento es tu herencia. ¿Por qué dice que no lo aceptemos? Todo el tiempo Jesús nos trae la palabra reconoce, reconoce, reconoce. Y deja como si la palabra aceptar la dejara para algo más fuerte, porque sabe que para nosotros tiene un peso grande aceptar, ¿no? José Luis habla mucho de esto. Él tiene una meditación en el manto protector que es muy linda y se las recomiendo, en donde todo el tiempo renuncia, pero reconociendo a qué, para renunciar a algo tenés que reconocerlo primero, saber a qué estamos renunciando. Y deja la palabra aceptar muy reservada para todo lo que es verdad. Aceptar un día yo le pregunté al Espíritu cómo hago para no generar confusión, ¿no? Cuando lo compartía. Y el Espíritu me dijo, poné a aceptar con minúsculas igual a reconocer. Y poné a aceptar con mayúsculas a permitir que así sea. Y decirlo con todo tu corazón. Esto fue hace mucho que me lo dijo. Y después cuando esas cosas las veo escritas, digo, qué maravilla poder escuchar la voz del Espíritu, que la tenemos todos, porque hay un solo Espíritu Santo. Entonces, a todos nos habla de la misma manera. Por ahí, como la voz del Espíritu es dulce, puede ser que nos hable con el nivel de conciencia que tenemos como para poder ir despertando despacito, ¿no? Porque es una voz que nos despierta despacito. Pero al fin y al cabo, si siempre contamos con él, cada vez nos va despertando un poquito más. No es como el despertador que yo tengo en la mañana. Bueno, y después termina este párrafo diciendo, las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Más, para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Me encantó. Y acá la pregunta es, ¿queremos ser dóciles a la enseñanza de Jesús? Sí, maestra, sí. Yo digo que es para mí un curso de milagros. Para hablar horas, ¿no? Pero es un curso de sí, es la alarma de que me toca hacer la lección de hoy. Eso es Sebastián que nos ha enseñado, para que no se nos olvide.
justo la lección es, me toca decir, aún soy tal como Dios me creó. Que ahora esa es la verdad que le estamos pidiendo al Espíritu, que nos recuerde hasta poderla aceptar, hasta permitirla realmente. Y bueno, cuando aprendemos a ser dóciles a sus enseñanzas, empezamos a seguirlos. Es ahí cuando nosotros dejamos nuestro plan de ser el guía, y a veces uno dice, ¿ser el guía en qué? Al principio como estudiante yo me lo preguntaba mucho. ¿En qué sé? En que yo sé qué significa esto, que yo sé qué significa el otro. Los chicos preguntan todo, es verdad. Me imaginaba esto, con respecto a, tomando esta metáfora de la sombra acá en el mundo, ¿no? Que cuando tenemos algo que se proyecta, y imaginemos que ponemos un papel en la mesa, y ponemos una figurita, algo, un objeto, y con el lápiz hacemos un dibujito de esa sombra. Después venimos y la recortamos, y esa figurita que tenemos en el papel, es como si la metiéramos en nuestra mente, al fondo de nuestra mente. Nuestra mente, me gusta la representación de ese triángulo, ¿no? Que la divide muy chiquitita arriba en la mente, con lo que sería la parte consciente, que cada vez es más chiquito, dicen los científicos, creo que hablan de un 3% ahora, y abajo, que está todo ese inconsciente, en el fondo está el recuerdo de quiénes somos, que somos tal como Dios nos creó, somos amor, que somos inocentes, plenos, ¿no? En el fondo está ese, pero lo hemos tapado tanto, ¿y con qué lo tapamos? Con estos pedacitos de estas sombras, de estos objetos, que vamos juntando desde el momento que venimos a este plano, que nos creemos un cuerpo, y a medida que vamos creciendo, vamos metiendo sombras. Y esta mente es un proyector. Entonces después larga y no deja ver ese recuerdo del amor. Es como si los lentes ahí los cambiáramos. Y lo que vemos afuera va a ser esa figurita, va a ser esa sombra. Y la percibimos. Percibir, el libro habla mucho de la percepción, de lo que es y la proyección. Nosotros acá somos ya caminantes y estudiantes del curso hace rato, estos conceptos los tenemos claros. Si no, si lo están escuchando por primera vez, hay que ir a leer porque es maravilloso, y es por donde creo que empezamos como a enganchar las fichas para poder comprender el curso, ¿no? Tener claro qué es la percepción. A modo simple sería como ver con los ojos de barro lo que ven nuestros sentidos, como decimos con, con Miguel, como dice José Luis, los ojos de barro, y saber que eso que vemos no es real, ¿no? Y que estamos interpretando como nosotros hemos elegido en algún momento, como recortamos esa figurita de esa sombra de algún objeto, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Y convivimos con sombras. Hay un cuento que escribí que quiero leérselos. A ver si lo puse acá arriba. Sí. Bueno, también me acordé de este cuento y lo busqué y lo encontré. Es el cuento de dos monjes y una mujer. Y dice así: dos monjes zen iban cruzando un río. Se encontraron con una mujer muy joven y hermosa, que también quería cruzar el río, pero tenía miedo. Así que un monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Eso estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a una mujer. Y este monje no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. Recorrieron varias leguas. Cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje, que estaba enojado, se volvió hacia el otro y le dijo: tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de esto. Está prohibido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido?, le dijo el otro. ¿Te has olvidado?
llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros, dijo el que estaba enojado. El otro monje se rió y luego dijo, sí, yo la llevé, pero la dejé en el río, muchas leguas atrás. Tú todavía la estás cargando. Un cuento que escuché hace mucho, mucho. Y Jesús me lo trajo, ¿no? Cuando le pregunté a él qué era la sombra. ¿Cuántas cosas creemos? ¿Cuántos planes para nuestra salvación creemos que son ciertos, que nos salvan? Sebastián dice, el ego te da un caramelo. Me encantó la metáfora que usa Seba. Pero es un caramelo amargo, un caramelo ácido, es un caramelo que no nos gusta. Y en el momento que nosotros a veces creemos que nos trae un beneficio, recortar esas figuritas, decir sí, 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 ver algo que no está ahí, a lo mejor no funciona un ratito, pero el ego aprovecha esta voz que siempre nos lleva para separarnos, ¿no? Y fabricamos y hacemos planes y los ocultamos, y después estamos como muy pegados a las sombras, tenemos un conflicto con alguien, y hasta que no vemos qué beneficios. Jesús dice en el libro, pregúntate para qué. Miren, lo tengo abierto de casualidad. No, otra vez, no es casualidad, lo abrí sin querer. Lo tengo acá, es en la página del libro viejo 73. Se abrió, se abrió, para que recuerde este para qué. Lo importante que es, dice Jesús, que nos preguntemos para qué. Una experiencia que me gustaría compartirles, yo estuve muchas veces buscando perdonar a mi ex marido, porque en este sueño yo lo tenía ahí, pobre crucificado, y muchas veces que el curso llegaba a mí, yo sentía como que me tocaba, y podía ver este perdón que me llevaba a la paz, y a soltar todo ese pasado y esas sombras, yo volví a engancharme. Y muchas veces me costaba desengancharme. Y un día le dije a Jesús, ¿cómo puede ser qué atracción, ¿no? Esta de seguir así como enganchado? Y Jesús me recordó y me dijo, fíjate qué ganás. ¿Qué crees que ganás? Con que Él sea así como vos lo estás viendo, como lo estás percibiendo. Y cuando vi la cantidad de planes que había hecho con el ego para salvarme, creyendo que me salvaba, se me terminó la tontera. Ese día comprendí lo que eran los pensamientos de ataque. Hay muchos pensamientos de ataque, pero hay uno que nos ataca mucho, que es ese plano oculto de creer que ganamos algo. Y a mí, se los comparto por ahí para que por ahí puedan verlo, a ver qué era, pero el hecho de por ejemplo, creer que si no me ayudan, ¿sí? O sea, buscar un efecto, que no me ayuden, y yo quejarme de que no recibía ayuda, que no recibía ayuda, no recibía ayuda. ¿Y cuál era el llanto? El canto fúnebre, estoy sola. Entonces, ¿cómo puede ser que no pueda? ¿Cómo puede ser que no pueda salir adelante? ¿Cómo puede ser que no tenga un trabajo que me redituara dinero? ¿Cómo podían ser tantas cosas? Es que mi plan era estar sola, era de seguir dependiendo. Cuando uno encuentra el para qué lo hago, pero es inconsciente ya a esta altura, lo está enterrado en el olvido. José dice que pusimos doble puerta y candado y tiramos la llave, o sea, está reenterrado. Pero encontrarlos para qué es muy bueno,
es muy bueno, ¿qué gano yo con esto? Es como terminar de soltar la, la amarradera donde tenemos ahí agarrados a estos sospechosos, a estos representantes. Bueno, me gustaría que leamos un poquito, ¿no? Vieron que dice sombras del pasado. Bueno, ¿quién vive en el pasado? ¿Quién vive del pasado y se alimenta en el pasado? El ego. El ego. Nosotros creemos en el tiempo, y cuando ya empezamos a creer en este tiempo lineal, nos perdemos. Por eso ya sabemos que si son sombras, son del pasado, no pueden ser de otro lado. Y yo me copié porque me cuesta un poquito leer las letras chiquitas, me lo copié acá. Dice, sombras del pasado, está en la página 394 del libro, yo tengo el viejo. No sé si alguien tiene el nuevo y quiere compartir en qué página está, que es en el capítulo 17, el tema 3. ¿Alguien tiene el libro nuevo? Karina, yo no sé si tendré el nuevo o el viejo, pero yo lo tengo en la página 394. Sí, está bien, sí, yo también, amor, que es el viejo, hermanita. Dice, perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado, y aquellos que se te dieron a ti. Cuando empezamos a recordar todo lo lindo, ¿no? En el encuentro que tuve con mi ex marido, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y no hablábamos porque fue una batalla campal. Después de separarnos, una flor de batalla. Y yo un día me di cuenta, esto me di cuenta hace mucho, que cuando empecé a ver esta idea de que todo era un sueño acá, y si todo era un sueño y nada de esto era real, yo dije, entonces todo es imaginación. Yo eso a Jesús se lo preguntaba cuando iba a conversar con él arriba del techo, que él decía que éramos amigos, y yo decía, pero sos mi amigo imaginario, yo me lo estoy imaginando, Jesús. Y decía, era una pregunta que siempre me hacía. Y claro, sí, nos imaginamos todo, absolutamente todo, y le damos el significado a las cosas que creemos que más nos conviene, y todo lo imaginamos. Y yo me imaginaba un día encontrarme con él y tomar un café, ¿no? Y no me lo podía imaginar. O sea, me lo empezaba a imaginar, y en mi imaginación es como que sucedían otras cosas, pero un café y poder conversar, digamos, ¿no? No me lo podía imaginar. Y me di cuenta y le dije a Jesús, qué bárbaro, ¿cómo va a suceder esto algún día? ¿Cómo voy a poder llevar esto a una relación santa si ni siquiera me puedo imaginar? Hace mucho. Me hizo acordar esta parte, ¿no? Y cuando nos juntamos en un momento que fue cero reproche, pero digo genuino, o sea, algo que nace, no con esfuerzo, no con el sacrificio de decir me callo esto, porque se pudre todo. No venía eso. Y en un momento que hablábamos de nuestro hijo, yo le compartí algo de Fran, de que yo recordaba de su papá, ¿no? Cuando me trajo un ramo de flores y lloraba, y bueno, algo lindo que me dijo en ese momento, yo se lo recordé. Y yo me emocioné. Y él me dice, pará. Me dice, ¿te estás emocionando? Y digo, es que sí, me emociona. Y es esto, cuando el perdón se ha consumado, que lo hace el Espíritu, solamente los recuerdos lindos vienen en nuestra mente. Es una pregunta que siempre me hice, ¿realmente se borrará todo el dolor, todo el desprecio, todo lo que cada uno haya vivido, la traición, la injusticia, o sea, como lo haya interpretado, como lo haya percibido cada uno, ¿lo borrará el Espíritu? Como que yo siento que si uno empieza a buscar y a hacer memoria, sí, claro que te podés acordar de cosas, pero ya no vienen a tu mente. Es como que esos pensamientos no vienen. Miren que a veces decimos nos tiene tomado el ego, porque no podemos parar la cabeza. No vienen.
uno ya tomó la decisión, y no la tomamos solas, la tomamos con el Espíritu Santo que sabe, con alguien que puede hacer desarmar todo esto. Entonces, esto es como estar abajo de un rocío muy bonito, perfumado, lindo, porque ni te tenés que preocupar por lo que va a venir en tu mente. Cuando el perdón se ha consumado, vienen cosas, vienen recuerdos, afloran recuerdos, y uno los vuelve a vivir, es como que revivís, así como revivimos el pasado, pasado de algo así doloroso, podemos revivir estos pensamientos amorosos. Todo lo demás debe olvidarse, todo lo que nos dolió. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección. Cuando decimos, bueno, yo perdono, pero no me olvido de esto, como diciendo a mí no me agarra 2 veces, ¿no? Esta parte no me olvido. Después dice, pues las tenebrosas figuras que quieren hacer inmortales son enemigos de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. El típico ejemplo, ¿no? Mamá, anoche soñé que, no sé, que me robaba una bici. Bueno, dale, desayuna rápido que te llevo a la comisaría a hacer la denuncia. Nadie estaría tan loco, tan demente. Sin embargo, hasta que no empezamos a despertar y dejarnos despertar, que es a través del perdón, nosotros vamos a dar la realidad a todo lo que nos pasa. Creemos en las emociones que sentimos, creemos en lo que vemos, en lo que escuchamos. Yo lo vi, yo puedo justificar. La ira nunca está justificada, dice Jesús. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hice. Pues las traes contigo, por eso las oirás. Y tú que las conservas, porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente, ni cuál es su propósito. Fuimos nosotros los que tomamos esa decisión, pero la enterramos en el olvido. Esto es donde trabaja la psicoterapia, ¿no? Que nos lleva a ese lugar. Cuando realmente no podamos perdonar, que nos cueste. Y a quienes no tomaron nunca una psicoterapia, yo los invito a que lo hagan, porque la experiencia de vivir ese instante santo, de tocar la paz, de tocar un ratito nuestro ser, de estar en el cielo, porque ese estado mental es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte y tan real, que vamos poniendo en práctica todo el libro. Hablábamos con Jackie antes de empezar, que el libro es un curso de perdón y la psicoterapia lo lleva perfecto, pues es un perdón que es acompañado y lo tocamos. Entonces es una experiencia que tenemos que vivir, este perdón. Antes por ahí los estudiantes recorrían muchos años para hacer el curso e ir sintiendo esto. Y hoy con una psicoterapia, quienes tenemos recién, no sé, algunos que recién empiezan, o que no pueden perdonar algo, dicen, no, pero esto no puedo. Es una forma muy linda de poder experimentar esta paz. Y una vez que uno lo ha experimentado, Miguel, ¿te acordás cuando contabas del instante santo como era que era me encantó tu metáfora del paredón, saltar al otro lado, no sabemos qué hay, y que cuando estamos en el otro lado, es tan bello lo que se ve, que nos dan ganas volvemos para este mundo, nos dan ganas de ir todo el tiempo, ¿no? Sí, me acuerdo, perfecto. Bueno. Quería recordarles, porque este apartado, La sombra del pasado, atesora una de las definiciones del perdón más bellas. Y en el libro, la nueva edición está en la página 402. Sí.
en la 402. Ujú, ujú. Sí, sí, que viene más abajo, ¿no? La definición. Sí, sí, no, el inicio. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que conferiste en el Ujú, pasado y aquellos que se te confirieron a ti. ujú. Todo lo demás debe olvidarse. Todo, todo, absolutamente todo. Belleza. Creí que me decías que justo traía el instante santo, que hay una parte de la lectura más adelante que dice que el perdón es el presente, ¿no? Claro. Bueno, Es si el- buscamos definiciones de perdón, vamos a tener 1000 páginas acá. No, Tenemos pero acá están en las sombras del pasado, lo dice, sí, lo dice en una parte. Claro, es que es un presente sin sombra, sin las ideas que tenemos de nuestro hermano. Y bueno, y sucede eso cuando nosotros experimentamos el perdón. Es una paz con mucha dicha, con mucha alegría, que te dan muchas ganas de compartirlo. Y algo que experimenté fue muchas ganas de salir corriendo a abrazar a esa persona. Cosa que pensé que no, como que no, perdono, pero bueno, ya está. No. Y cuando hacemos una psicoterapia de a dos, la persona que a veces está enojada con su mamá o su papá o con alguien dice, ay, tengo unas ganas de ir a darle un abrazo, o sea, brota de adentro, ¿no? De ir a abrazar a ese ser. Y cuando tocamos esto, ya sabemos de qué se trata. Sin embargo, creer sin ver, ¿no? Aunque todavía no hayamos llegado ahí, felices los que siguen y siguen insistiendo, aún sin ver, que cuando vean, va otro más que viene a saltar el paredón con nosotros. Bueno, a ver, ¿por dónde habíamos quedado entonces? Que les leía esto de los chicos. Hay otra parte del curso que también la anoté, en el capítulo 11 dice Jesús, pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. Cambiar esta idea, ¿no? Quien parece un enemigo, que en realidad el Espíritu Santo invierte todo lo que el ego ya invirtió, vamos a decir. Lo vuelve a dar vuelta como es, lo pone en su lugar como es. El Espíritu Santo dice, no es tu enemigo, Él es tu Salvador. Y acá yo puedo compartirles que en mi experiencia, cómo llevar el curso a la práctica, es todo el tiempo mediante la oración. Mi oración cuando era muy pequeña no subía a rezar un Padre Nuestro, yo subía a hablar con Jesús, yo subía al techo de mi casa a hablar con Él, a contarle cómo me había ido en la escuela. Y algo muy bonito que me pasaba era que cuando estaba triste o que me había peleado o que mi mamá me había retado o había pasado algo, yo subía y le contaba a Jesús cómo me sentía, lo que me había pasado. Es que era mi amigo. Entonces yo le contaba todo eso y había escuchado que Dios tenía unos anteojos que veían otra cosa. Entonces yo le decía a Tata, le decía a Jesús, decile a Tata que me pase los anteojos. Y yo me imaginaba unos anteojos grandotes y brillantes. Y yo me los ponía y por ahí veía, mi mamá me había estado retando. La veía a mi mamá atendiendo a una persona, ella hacía los pies de las personas, es podóloga, entonces, y masajeándole la rodilla y lavándole los pies, y yo la veía ahí divina, amorosa, y le decía a Jesús, no, devolver estos anteojos porque él no ve lo que yo veo, y yo me iba a jugar, y me iba enojada, porque en ese segundo, que realmente creía que veía con los anteojos de Dios, yo no veía eso.
no veía lo que, mi pasado, digamos. Pero no lo entendí hasta llegar al curso, claro. Dios no ve nada que Él no haya creado. Dios no ve nuestro sufrimiento. Dios no ve nada de todo lo que vemos nosotros. Nosotros lo inventamos. ¿Cómo se asegura la supervivencia del ego? ¿Cómo creen que el ego hace para sobrevivir? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien quiere compartir? A ver qué le viene. ¿Qué hace el ego? Hace muchas cosas, pero el ego se asegura la supervivencia con la proyección y haciéndonos con eso sentirnos separados. Y pareciera que mi hermano está ahí, que es de determinada manera, que hace ciertas cosas, yo no tengo nada que ver con él. El ego siempre va a hablar de culpa, de miedo y de separación. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, a ver qué hace este ego, cómo funciona, para sacarle la realidad, porque en realidad no es nada, es humo, no es nada. Cuando empezamos a ver esto, también esto nos ayuda a decir, voy a asumir mi responsabilidad y decir, eso que veo en vos es mío. Sos un testigo de mi mente. Y si a mí me genera dolor, está hablando de algo que me duele mucho a mí, pero que está escondido, que está guardado. Por mí también, no sin querer, ¿eh? Y es un alivio, es un alivio. La primera vez que pude ver esto, ¿no? Que encontré esa causa y me di cuenta que lo que yo veía afuera era algo que yo había decretado, era algo que yo había pedido, a mí me significó un alivio. Porque me di cuenta que realmente no era Dios el que me estaba poniendo a prueba ni mandando. Claro, Dios no hace nada de todo eso, pero en el fondo hay un temor a Dios. Y esa creencia por ahí está muy escondida y está dando vueltas. Pero cuando uno se da cuenta que uno solito lo decretó, lo declaró, así como lo hicimos, es un alivio, porque decís, bueno, ahora que lo armé, lo quiero desarmar, quiero elegir de nuevo, quiero decidir de nuevo, pero esta vez lo voy a hacer bien, lo voy a hacer de la mano del Espíritu Santo que sabe. Si yo no sé nada, ¿qué voy a decidir otra cosa? Y si me equivoco otra vez. Y ahí asumimos nuestra responsabilidad y ahí nos sentimos libres. A ver, ¿qué más nos dice el libro? Continúa, dice, representan el mal que crees que se te infligió. Lo dice en los primeros renglones. Tu hermano no te hizo nada. Tú crees que te hizo. Tú crees en el ataque. Tú crees que te tenés que defender contraatacando. Las traes contigo solo para poder devolver mal por mal, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Cuando vino Sebastián a la Argentina, hizo una pregunta que a mí fue como tremendamente poderosa la pregunta. Me hizo un clic fuertísimo. Preguntó, ¿qué buscamos en este mundo? ¿Qué andamos buscando? Sí, todos queremos la paz, eso ya. Andamos buscando la inocencia. Tenemos una tremenda desesperación de encontrar la inocencia que hay en nuestro ser. ¿Y qué hace el ego? Inventa un plan de la salvación trucho, falso. Sos la víctima inocente y tocas la inocencia por un ratito. Pareciera que el ser el pobrecito afectado, la víctima, ¿no? Nos hace sentir inocentes. Y eso no dura nada, no dura nada. Es un estado que quien está ahí, yo que estuve muchos años sin saber cómo salir, pues no, patinaba. Fue muy bueno, ¿no?
Y ahí otra vez ir a la oración, otra vez a la oración. Conversar con Jesús. Jesús, cuando sabemos esto, quiero ver la verdadera inocencia en mi hermano. Porque sé que si la veo en él, la voy a ver en mí. Quiero que mi hermano sea testigo de mi paz, no de mi culpa. Quien está de turno no es más que un representante, como bien dice Marta, que usa mucho la palabra representante, que me encanta, ¿sí? De otro anterior, o de una versión más vieja, si por ejemplo estoy enojada con mamá. Es una versión más vieja que tengo con mamá y sigo con esa sombra, que no me deja verla. Algo muy lindo que me pasó en estos días es que yo sané mucho la relación con mis papás, porque yo la quise vivir con la ilusión que había elegido, ¿no? En esta encarnación. Ellos son santos y además son muy buenos padres, con el juicio del mundo y siempre somos buenos padres. Siempre somos buenos padres porque siempre hacemos lo mejor. Y haciendo las psicoterapias, José Luis en la psicoterapia, él agrega un pedacito que es la honra a los padres. Tremendamente poderosa y sanadora. Y él en el libro cuenta, que dice, hasta que no hacemos la honra a los padres, no nos damos cuenta de la necesidad enorme que teníamos de hacer esto. Y es verdad. Cuando acompaña a un hermano y saca, por ahí la palabra que a mí me sale decir es vomita, ¿no? Vomita y reconoce todo lo que le dolió, hoy puede poner en palabras todo, y después deja que el espíritu entre en su mente y que pueda revertir esto, que pueda invertir todo esto otra vez para mostrarnos a la santidad que hay en nuestros padres y desarmar ese personaje falso que hicimos en la mente. Cuando sucede esto y aparece la gratitud a ellos, yo escucho, porque las hago por teléfono, yo escucho llanto del otro lado, pero es un llanto de un gozo, y a mí se me caen las lágrimas porque yo estoy ahí unida en la mente haciendo todo eso. Y me pasó algo tan bonito. Yo no sé, bueno, Vicky, vos que también haces psicoterapia, Sebas, hacemos esta partecita de los papás. Vieron que cuando hacemos la devolución y le decimos a la persona, nos ponemos como en el alma o en el espíritu de papá o mamá, y le decimos, fuiste tan linda cuando naciste, vi tu belleza, y bueno, y ahí nos habla, ¿no? Nosotros ponemos en palabras lo que el espíritu nos dice en ese momento. Recibo un mensaje para el cumpleaños. Mi cumpleaños fue la semana pasada y mi mamá me manda un mensaje y en un momento de la nada me dice, hija, te bendigo. Ay, me acordé de cuando naciste, eras tan bonita, las horas que te estuve contemplando con tu papá, con tu tío, bueno, y empieza a traer las palabras que tantas veces he dicho acompañando a un hermano. Yo no les puedo explicar, a ver, esto se los digo porque mi relación es preciosa con mis padres, es preciosa, preciosa, preciosa. Y hoy, que ya no hay sombras. Pero ¿quiénes me llevaron a sanar la relación con ellos? Pues yo pensaba que estaba todo bien. Y si había algo que no me gustaba, yo trataba de contenerme, digamos, ¿no? O a veces saltaba, pero buscaba no pelear, que los veía pocos, que viven lejos de donde yo vivo. Y fueron los que yo llamaba mis enemigos. Fueron mis hermanos, mis salvadores los que me llevaron ahí. Ese juicio hecho en el pasado a mis padres seguía activo en mi presente y me hacía sentir de la misma manera. Entonces, ¿cómo no vamos a bendecir a nuestro hermano y recordarle la santidad a nuestro hermano? Haga lo que haga, diga lo que diga, ofrecerle un milagro, porque ese milagro lo vamos a recibir nosotros, esa corrección en la mente donde la necesitemos.
Dice en el punto 12, te ofrecen las razones por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar los objetivos del ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Cuando le ponemos la etiqueta y hagan lo que hagan, ya son así, ¿no? Hazte a la fama y échate a dormir, hay una frase que dice. Son estas tenebrosas figuras las que quieren santificar al ego ante tus ojos y enseñarte que lo que haces para mantenerlo a él, para mantenerlo a salvo, es en realidad amor, ¿no? Cuando criticamos y criticamos y criticamos, y nosotros nos creemos, el ego es, ¿no? Nos creemos bueno al lado del otro o de la otra que está haciendo semejante monstruo, ¿no? Y nosotros decimos, qué paciencia, como que yo soy paciente, no, yo soy la buena. El otro día yo caí en la tentación de hacer una crítica y una amiga me dice, tenés el cielo ganado. Y cuando me dijo así, automáticamente me di cuenta de esto. Creemos que lo hacemos por amor, no queremos hacer real eso que estamos viendo y traemos hechos. Podemos decir con hechos que los hechos son los que fundamentan un juicio y que por eso es verdad. No. También es mentira ese hecho. Estas tenebrosas figuras siempre hablan de venganza. Y sí, en el fondo nos queremos vengar. Ese es otro para qué. Ese es otro para qué que sabe estar oculto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que ese es el caramelo que nos ofreció el ego, decidamos de nuevo, al toque. Espíritu Santo, mira mi plan de salvación. Creí que vengándome iba a conseguir esto. Hazlo tú por mí. ¿Mm? Por eso es por lo que ves tanto en ti, tanto en ti como en el otro lo que no está ahí, haciendo de ambos los esclavos de la venganza. La lección 6, ¿no? Y creo que es la 7. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y la 7 creo que habla del pasado, que son muy buenas para leerlas y leerlas hasta que las aprendamos. No es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación no santa, sino con los cuerpos de los que no están ahí. Estos resentimientos que les decía, que a lo mejor tenemos con mamá y papá todavía, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser, no lo sabemos, puede ser con cualquier otra. O mismo las parejas, si cambiamos de pareja y pareciera que la que viene es todo igual, todo lo mismo. Bien. Después más al final, el Espíritu Santo nos dice que solamente con el perdón, nos vuelve a recordar, que con el perdón podemos hacer que la relación sea santa y poder desarmar todas estas sombras. Dicen estos pensamientos amorosos, a ver qué dice acá, para engancharlo. Lo voy a leer. ¿Cómo puede el Espíritu Santo introducir su interpretación de que el cuerpo es un medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la realidad? Lo que el perdón es lo que lo capacita para hacerlo. Solamente con el perdón. Y sabemos que el perdón no lo podemos hacer solo, es solamente estar dispuesto a ver de otra manera y a entregarle y reconocer que sentimos, que pensamos, para poder entregar, si no, ¿qué vamos a entregar? ¿No? Que se corrija eso. Si se ha olvidado todo, excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno, y el pasado transformado se vuelve como el presente. En estos pensamientos amorosos, debo tener mal copiado acá, dice, oculta tras la fealdad de la relación no santa, en la que se recuerda el odio, se encuentra la chispa de belleza dispuesta a cobrar vida, tan pronto como se le entregue la relación a aquel que le infunde vida y belleza, o como se lo entregues al Espíritu Santo. Por eso es por lo que la expiación se centra en el pasado, que es la fuente de la separación, y donde ésta debe ser deshecha, pues la separación debe ser corregida allí donde fue concebida.
El ego trata de resolver sus problemas no en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Busca y no halles, dice el ego. Y nos manda a buscar a cualquier lado. Por eso en la psicoterapia, cuando nosotros reconocemos, ¿sí?, y nos rendimos frente a lo evidente de lo que estamos sintiendo, y pedimos ayuda y dejamos que Él sea el guía, Él trae la causa. A mí me gusta decir lo que causé, como dice Marta Salvat, ¿no? Lo que causé, qué dije, qué pensé, qué hice, que Dios no hubiera pensado, dicho y hecho. ¿Qué culpa guardé para que ahora yo necesite un testigo de mi culpa y ponga la culpa afuera? ¿Sí? Y diga, Él es el culpable de mi dolor. ¿Mm? A ver, si hay algo más. ¿Cómo estamos de hora ya aquí? Pues me gustaría hacer una oración final. Sí, sería lindo. Y está ¿Y muy cómo linda estamos? la clase, está muy ¿Cómo hermosa. están ustedes? A ver, ¿alguien quiere preguntar algo o Claro que compartir sí. algo? A ver. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo, ¿eh? Mm, Yo anoté una cosita sí, de lo que nos comentaste y lo quisiera volver a mencionar, ¿no? Que sí. las sombras del pasado son una venganza. Son la venganza que tenemos nosotros para supuestamente los que están afuera, ¿no? Que garantizan nuestra propia crucifixión, Mm. ¿no? Eso sería. Y la de nuestro hermano. Y la de Y nuestro la del... hermano, claro que sí. Nos crucificamos Eso es. junto al que estamos crucificando. A mí me pasaba algo que me terminé riendo, y no lo hice más. Y me propuse escuchar una sola voz y no hacerlo más. Yo perdonaba a mi ex marido, ¿no? Entonces yo sentía como que gráficamente que le sacaba esos clavos que ya donde lo había crucificado, bueno, y yo bajaba atrás de él, ¿no? Que eso es lo más lindo, cuando uno lo baja de la cruz al hermano, el que aparece atrás, como dice Seba, es uno, ¿no? Y claro, y después, cuando compartía algo, algún cambio que había pasado, que venía, sobre todo mi mamá me decía, ¿viste que no es tan malo? ¿Viste que yo, como que ella confiaba? Y a mí me daba tanta bronca que enseguida es como que volvía a agarrar la sombra y decir, no, yo tengo razón. Él no es bueno. Y lo volví a poner en la cruz. Y lo hice 1000 veces. Yo digo, pobre, creo que lo dejé hecho un colador de tantas veces que lo clavé, lo bajé, lo clavé, lo bajé. Pero ya no más. Ya no más. Basta, basta. Es por encima del campo de batalla, ¿no? Hay una parte al final, a ver si la encuentro acá, casi al final, que dice, entrégale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti. Pero asegúrate antes que nada de que te das cuenta plenamente de lo que has de lo que has hecho que el pasado represente y por qué. Ver nuestro plan, todo lo que hicimos, ¿no? José Luis en un momento nos compartió que él tomaba las frases donde Jesús nos hablaba directamente y las transformaba en oración. A mí me encantó, me encantó. Y yo lo hice, y bueno, después si quieren se las copio. Esa es la última parte que es hermosa de este tema. ¿Sí? Yo lo hice así. Y después también hice una oración que se las voy a dejar, se la voy a dejar a Jackie para que la pueda compartir. Que ahí habla un poquito de todo, pero como para alentarnos y acompañarnos a renunciar a la sombra. Y la última oración dice, Jesús, santo hermano mío, quiero que formes parte de todas mis relaciones y te interpongas entre mí y mis fantasías. Permito que mi relación contigo
sea algo real para mí, y haz que infunda realidad a la percepción que tengo de mis hermanos. No fueron creados para que pudiese hacerme daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto conmigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre mi objetivo de locura y yo. No me separaré de ti, ni dejaré que el santo propósito de la expiación se pierda de vista en mis sueños de venganza. Las relaciones en las que tales sueños atesoro te excluyen a ti, Jesús. Gracias, Jesús, por ofrecerme ser parte de todas mis relaciones. Hoy digo sí, dejo que entres en ellas. En el nombre de Dios, te permito entrar, porque tú formas parte de todas ellas, y me brindarás paz a mí, que es todo lo que deseo. Y de esa manera volveré a ofrecértela a ti. Amén. Amén, hermanita. Qué bonito. Muchísimas gracias. Ha sido una clase muy bonita, muy útil, muy necesaria. Ahora sí, la necesitamos mucho. Muchísimas gracias, hermanita. Bendiga. Gracias a Gracias, ti. Cari. Gracias, Cari. Gracias, Jackie. Gracias, Por este Miguel. santo. Gracias, Silvita, Gracias. Cristina, Estela.